Se verán las preguntas de la asignatura de Psicología Social, volumen 2, segundo semestre, del libro de la edición del 2023, capítulo 13, Cultura y Conducta Social. El capítulo es la página 185 del libro, 30 páginas identificadas de ese capítulo. Y también recordar que se indica en la página del libro 4 letras ABCD para indicar en qué parte de la página se encuentra la respuesta y algunas páginas que van bien para cosas de la UNED. Comenzamos. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿qué aspecto destaca la orientación teórico-práctica, cultura, como relaciones intergrupales? Primera opción es la cultura como herramienta adaptativa universal. Segunda opción, el aspecto que destaca es el papel de la pertenencia grupal en las definiciones e interacciones de la persona. Tercer aspecto es los factores a estudiar se definen dentro de los contextos cultural e histórico en los que se desarrolla el individuo. Respuesta correcta es la segunda opción. Si vemos en la orientación teórico-práctica, si vemos la cultura como relaciones intergrupales, destaca el papel de la pertenencia grupal en las definiciones e interacciones de la persona. Vemos el documento, veremos que en la página 188, en la primera sección de 4, dice: la cultura como relaciones intergrupales se realza el papel de la pertenencia grupal en las definiciones e interacciones de la persona. Esto es dentro del tema de orientación teórico-práctica. Entonces, como se tiene que resalta el papel de la pertenencia en las definiciones de interacciones de la persona, por ello, la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta, que dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe un aspecto de la cultura? Primera definición o primera afirmación: la cultura es compartida, dinámica y contradictoria, normativa, y se transmite de generación en generación. Segunda afirmación es: la cultura es una realidad diferente de las conductas de las personas que conforman una sociedad. Tercera opción, tercera afirmación es: la cultura coincide con los rasgos físicos y la etnia. Respuesta correcta es la primera opción. La afirmación de la cultura es compartida, dinámica y contradictoria, normativa y se transmite de generación en generación, es una afirmación que describe efectivamente un aspecto de la cultura. Vamos al documento, veremos que en la página 188, en la parte inferior y al inicio de la segunda columna, en lo que es estudio de las culturas, dice que es importante considerar siguientes puntualizaciones sobre el estudio de la cultura. La cultura, A, es compartida; B, la cultura es dinámica y contradictoria; C, la cultura es normativa; D, la cultura se transmite, es aprendida y transmitida de generación en generación. Y también tiene otras puntualizaciones, que son: la E es conjunto de significados; la F no coincide con rasgos físicos, etnia, nación, continente, etc. Y G es puntualización que es del estudio como creatividad. Por ello, aquí, pues, compartida, dinámica, normativa, se transmite, son los que están en las opciones de respuestas. Y por ello, la respuesta correcta es la primera, aunque hay más. O sea que hay varias cosas que describen a la cultura. Siguiente pregunta. Dice: ¿qué requisitos previos se requieren para la comparación entre culturas? Primera opción:
requisitos previos, consiste en elementos compartidos para comparar entre culturas. Consiste en elementos compartidos, surge de la interacción adaptativa entre seres humanos y los ambientes físicos y sociales y es transmitida a los otros. Segunda opción de esos requisitos previos es el establecimiento de la equivalencia lingüística de los instrumentos, garantía de que el significado conceptual es el mismo y equivalencia métrica y origen escalar. Tercera opción de los requisitos previos es se transmite a otros, es un conjunto de significados y es creatividad. Respuesta correcta es segunda opción. Si queremos comparar entre culturas, dentro de los requisitos previos se requiere que haya el establecimiento de la equivalencia lingüística de los instrumentos, que haya garantía de que el significado conceptual es el mismo y que haya equivalencia métrica y de origen escalar. Vamos al documento. Veremos que en la página 188, en la cuarta sección, el cuarto segmento de 4, tema de comparación entre culturas, dice, finalmente, la comparación viable entre culturas implica una serie de requisitos previos. Entre ellos se destacan: inciso A, el establecimiento de la equivalencia lingüística de los instrumentos. Inciso B, garantías de que el significado conceptual es el mismo. E inciso C, la equivalencia métrica y de origen escalar. ¿Está claro? Queremos comparar entre culturas. Para que sea viable, establecimiento de equivalencia lingüística, garantía de significado conceptual, equivalencia métrica y origen escalar. Por ello, la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué aspecto de la cultura es destacado por la definición de Kroeber y Glutcom? Primera opción, se destaca que la cultura como un conjunto de prácticas y significados subjetivos. Segunda opción, el aspecto que destaca es la cultura como patrones de conducta adquiridos y transmitidos mediante símbolos. Tercera opción, el aspecto que destaca es la cultura como un sistema de normas inmutables. Respuesta correcta es la segunda opción. Kroeber y Kuklum destacan en su definición que la cultura es patrones de conductas adquiridos y transmitidos mediante símbolos. Si vemos el documento, veremos que en la página 189, en el primer segmento, dice Kroeber y Kuklum, en el 52, plantean que la cultura consiste en patrones explícitos o implícitos de y para la conducta, adquiridos y transmitidos mediante símbolos, constituyendo el logro distintivo de los grupos humanos, incluyendo su representación en artefactos. El núcleo esencial de la cultura consiste en ideas tradicionales y en sus valores. Entonces, vemos de la definición de Kroeber y Kuklum. Cultura consiste en patrones y de y para la conducta adquiridos y transmitidos mediante símbolos. Símbolos y patrones importantes para ellos. Por ello, la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice, según Kroeber y Kuklum, ¿cuáles son los 6 tipos de definiciones de cultura? Primera opción. Las culturas son descriptivas, sociales, históricas, estructurales, normativas y genéticas. Segunda opción de las definiciones las culturas son psicológicas, históricas, estructurales, normativas, genéticas y adaptativas. Y tercera opción, las culturas son descriptivas, psicológicas, históricas, estructurales, normativas y genéticas. Esta es una pregunta complicadilla. Respuesta correcta es la tercera opción. Según Kroeber y Kuklum, hay 6 tipos de definiciones de cultura.
descriptivas, psicológicas, históricas, estructurales, normativas y genéticas, que es lo que vemos en el documento. Vamos a la página 189 en el segundo segmento y aparece que estos autores señalan la existencia de 6 tipos de definiciones, que son las 6 definiciones que se han indicado en la respuesta, lo que hace que la respuesta correcta sea la tercera opción. Siguiente pregunta. ¿Qué autor o autores define o definen la cultura como un sistema relativamente organizado de significados compartidos? Primera opción, Hertz. Segunda opción, Smith y Bond. Tercera opción, Goody-Quantz. Respuesta correcta. Segunda opción. Los autores que definen la cultura como un sistema relativamente organizado de significados compartidos son Smith y Bond. Si vemos el documento, veremos que en la página 189, en el segmento final, Smith y Bond, en el 98, definen la cultura como un sistema relativamente organizado de significados compartidos. Esta homogeneidad es relativa, dado que no todos los integrantes de una cultura tienen que compartir exactamente la misma visión del mundo. Y por ello aquí vemos que Smith y Bond, sistema organizado de significados compartidos. Por ello, la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué aspectos abarca la cultura material, objetiva o tangible? Primera opción, abarca patrones de producción y consumo, características ecológicas de las sociedades y prácticas y comportamientos desarrollados en una sociedad. Segunda opción, abarca patrones de producción y consumo, características ecológicas de las sociedades y creencias compartidas. Tercera opción, abarca la cultura material, abarca costumbres, rituales, escenarios de conducta institucionalizados y valores sociales inculcados en la socialización. Respuesta correcta. La primera opción. La cultura material, objetiva o tangible abarca aspectos como patrones de producción y consumo, características ecológicas de las sociedades y prácticas y comportamientos desarrollados en una sociedad. Si vemos el documento, veremos que en la página 190, en el primer segmento, dice la cultura material objetiva, también se llama material o objetiva, haría referencia a los patrones de producción y consumo y a las características ecológicas de las sociedades. Por lo tanto, vemos cultura material, objetiva, patrones de producción y consumo, características ecológicas de sociedades. Por ello, la respuesta correcta es la primera opción. Vamos a la siguiente pregunta, que dice, según Triadis, ¿qué componentes conforman el carácter compartido por los miembros de una sociedad? Primera opción, los componentes que conforman ese carácter compartido son actitudes, creencias, categorizaciones, autoconceptos, normas, roles y valores. Segunda opción, los componentes que conforman son creencias, roles, normas y valores. Y tercera opción, los componentes que los conforman son actitudes, creencias, prácticas sociales y valores. Respuesta correcta. La primera opción. El carácter compartido por los miembros de una sociedad es conformado por actitudes, creencias, categorizaciones, autoconceptos, normas, roles y valores según Triadis. Vemos el documento. Veremos que en la página 190, en el segundo segmento de 4, dice Triadis, en el 94, insiste en el carácter compartido por los miembros de una sociedad.
actitudes, creencias, categorizaciones, autoconceptos, normas, roles y valores, sin olvidar las prácticas sociales como comer en comunidad o dormir solo. Entonces aquí vemos triandis, carácter compartido de sociedad y los diferentes elementos, actitudes, creencias, categorizaciones, autoconceptos, normas, roles y valores. Por ello, la respuesta correcta es la primera. Esta es complicada. Aquí, al final, aquí son parciales y aquí está completa. Pero bueno, es una pregunta que por ahí que encontré y ya está, ¿no? Entonces, esta puede ser una de esas. ¿De cuál es más completa de estos componentes, por ejemplo, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Según Triandis, lo que describe las conductas esperadas y prescritas para las personas con posiciones definidas en la estructura social son, lo que describe son, primera opción, los valores, segunda opción, los roles, tercera opción, las creencias. Respuesta correcta es la segunda opción. De acuerdo. Según Triadis, los roles describen las conductas esperadas y prescritas para las personas con posiciones definidas en la estructura social. Vemos el documento. Veremos que en el cuadro 13.1, página 190, en la parte inferior, dice que en el cuadro 13.1 es la cultura subjetiva según Triadis. Y dice que roles son las culturas esperadas y prescritas para las personas con posiciones definidas en la estructura social, que es lo que correspondería con la pregunta y por ello la opción correcta es la segunda. Siguiente pregunta. Dice, según A.P. Fiske, ¿qué elementos engloba la cultura? Primera opción, engloba prácticas, competencias, artefactos y modificaciones en el ambiente físico. Segunda opción, engloba ideas, símbolos, valores, normas, instituciones y metas. Y tercera opción, ambas respuestas son correctas. Esta es complicadilla. Respuesta correcta es la tercera opción. Según A.P. Fiske, la cultura engloba prácticas, competencias, artefactos, modificaciones en el ambiente físico, ideas, símbolos, valores, normas, instituciones y metas. Engloba muchas cosas la cultura. Si vemos el documento, veremos que en la página 190, en el último segmento de 4, dice que Alan Page Fiske, 2002, afirma que la cultura es lo que socialmente se transmite o lo que socialmente se construye. Es la constelación de prácticas, competencias, ideas, esquemas, símbolos, valores, normas, instituciones, metas, reglas constitutivas, artefactos y modificaciones en el ambiente físico. Entonces, por ello, aquí vemos que Fiske decía un montón de cosas de lo que es la cultura. Y por ello, la respuesta correcta es la tercera opción. Siguiente pregunta, ¿qué dice? ¿Cuál es la definición de cultura según Hofstede? Primera opción. La cultura es un sistema compartido de creencias, valores y experiencias y expectativas sobre los guiones conductuales y su significado. Segunda opción, definición de cultura, es la cultura es el patrón de prácticas y significados subjetivos compartidos por un grupo humano durante generaciones. Y tercera opción es la cultura es la programación colectiva de la mente que distingue los miembros de un grupo humano de otros. Respuesta correcta es la tercera opción. Según Hofstede, la definición de la cultura es que es la programación colectiva de la mente que distingue los miembros de un grupo humano de otros.
Si vemos el documento, veremos que en la página 191, en el segundo segmento de 4, que dice Gerd Hofstede define la cultura como la programación colectiva de la mente que distingue a los miembros de un grupo humano o categoría de personas de aquellos otros. Por ello, esto coincide como tal con la tercera opción de respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Según Inkeles y Levinson, ¿cuál de los siguientes problemas básicos se dan en cualquier cultura? Primera opción de problemas básicos es, se da la adoración de deidades y rituales religiosos. La segunda opción de problemas básicos es que son la relación con la autoridad y la concepción de sí mismo. Tercera opción de problemas básicos es la elección de la lengua, la alimentación y la vestimenta. La opción correcta es la segunda opción. Según Inkeles y Levinson, en cualquier cultura tiene dentro de sus problemas básicos el problema de la relación con la autoridad y la concepción de sí mismo. Si vemos el documento, veremos que en la página 192, en el tercer segmento, que dice Inkeles y Levinson, 1969, respecto a problemas básicos en cualquier cultura, estos autores señalan una serie de problemas que son básicos en cualquier cultura y que deben recibir algún tipo de solución. En concreto son, inciso A, la relación con la cultura, inciso B, la concepción de sí mismo, el cual incluye a su vez la relación entre la persona y la sociedad y las diferencias entre hombres y mujeres. Y hay otra que es un tercero, inciso C, que es cómo afrontar el conflicto, controlar la agresión y la expresión de las emociones. Entonces, dentro de esos aparece relación con autoridad y concepción de sí mismo, que son los que corresponden con la segunda opción. Siguiente pregunta, ¿qué dice? ¿Qué problemas básicos en todas las culturas deben resolverse según Inkeles y Levinson? Pues, primera opción, debe resolverse relación con autoridad, concepción de sí mismo, diferencias entre hombres y mujeres. Segunda opción, debe resolverse relación con la autoridad, concepción de sí mismo y cómo afrontar el conflicto, confrontar la agresión, diferencias entre hombres y mujeres y la expresión de las emociones. Tercera opción, debe resolverse concepción de sí mismo, relación entre persona y sociedad y control. La respuesta correcta es la segunda opción. Dentro de los problemas básicos que debe resolverse en todas las culturas, según Inkeles y Levinson, tenemos relación con la autoridad, concepción de sí mismo y cómo afrontar el conflicto, controlar la agresión, diferencias entre hombres y mujeres y la expresión de las emociones, que corresponde en la página 192 al tercer segmento, que es también lo que habíamos visto, problemas básicos en cualquier cultura. Relación con la autoridad, concepción de sí mismo, cómo afrontar conflicto, controlar la agresión. Por ello, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se caracterizan las culturas masculinas según Hofstede? Primera opción, se caracterizan por la competitividad, ambición y asertividad. Segunda opción, se caracterizan por la falta de roles de género definidos. Y tercera opción, se caracterizan por las relaciones cercanas, familiares y de amistad. Respuesta correcta. Primera opción. Las culturas masculinas, según Hofstede, se caracterizan por la competitividad, ambición y asertividad. Si vemos el documento, veremos que en la página 193, tercer segmento, dice, las culturas masculinas se caracterizan por la competitividad, ambición y asertividad.
En estas sociedades, los papeles sociales de ambos sexos son claramente distintos. Por su parte, las culturas femeninas enfatizan la armonía interpersonal y las relaciones. En estos contextos culturales, los roles de género se solapan. Por ello, entonces aquí, que habla de las culturas masculinas, que se caracterizadas por competitividad, ambición y asertividad, y por ello, la respuesta correcta es la primera opción. Siguiente pregunta, que dice, según Hofstede, ¿qué se evalúa en la dimensión cultural de la habitación de la incertidumbre? Primera opción, se evalúa la preferencia por las relaciones interpersonales. Segunda opción, se evalúa el nivel de aceptación del cambio social, ideológico, económico y demográfico. Tercera opción, se evalúa la medida en que las personas se sienten cómodas con lo desconocido. Si vemos el documento, veremos en la página 193, en el tercer segmento, que dice respecto a la evitación de la incertidumbre, que sería el Uncertainty Avoidance Index, índice de evitación de la incertidumbre, indica en qué medida una cultura programa a sus miembros a sentirse cómodos o incómodos ante situaciones no estructurales, es decir, ante acontecimientos desconocidos. Entonces, por ello, entonces aquí es lo que mide el índice de la evitación de la incertidumbre. En la medida en que la cultura programa a miembros a acontecimientos desconocidos. Es por ello que la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Siguiente pregunta, que dice, ¿qué caracteriza a las sociedades masculinas según el modelo de Hofstede? Primera opción, lo que lo caracteriza es la aceptación y asunción plena de la incertidumbre. Segunda opción, lo caracterizan énfasis en la armonía interpersonal y las relaciones. Tercera opción, las caracterizan la competitividad, la ambición y sería la asertividad. Respuesta correcta es la tercera opción. Según el modelo de Hofstede, la competitividad, ambición y asertividad caracteriza a las sociedades masculinas. Si vemos el documento, veremos que en la página 193, en el tercer segmento, dice que las culturas masculinas se caracterizan por la competitividad, ambición y asertividad. En estas sociedades, los papeles sociales de ambos sexos son claramente distintos. Por su parte, las culturas femeninas, lo que hemos dicho, enfatizan armonía interpersonal, relaciones. En esos contextos culturales, los roles de género se solapan. Lo que decía Hofstede. Por ello, entonces, culturas masculinas, competitividad, ambición, asertividad. Por ello, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Siguiente pregunta. A ver qué dice. Es, según el modelo de Triandis, ¿cómo combina el individualismo y el colectivismo con la jerarquía? Primera opción. Combina el individualismo con la horizontalidad y el colectivismo con la verticalidad. Segunda opción, Triandis no combina el individualismo y el colectivismo con la jerarquía. Y tercera opción, combina el individualismo y el colectivismo con la jerarquía. Respuesta correcta es la tercera opción. Según el modelo de Triandis, entre individualismo y jerarquía combina el individualismo y el colectivismo con jerarquía. Si vemos el documento, veremos que en la página 194, en el tercer segmento, dice Triandis
1995, plantea una tipología que combina el individualismo y colectivismo con la jerarquía, es decir, con el poder vertical y horizontal. O sea que esta tipología combina el poder vertical y horizontal. Aquí, y por ello, la respuesta correcta es la tercera opción. Bueno, esta creo que son algunas de memoria o algo así. Siguiente pregunta, ¿qué dice? ¿Qué caracteriza a las culturas con orientación a largo plazo según Hofstede? Primera opción, lo que caracteriza es que piensan en el futuro, buena disposición a posponer gratificaciones propias e inmediatas por una buena causa. Segunda opción, lo que caracteriza es que son pesimistas y negativas, consideran que disfrutar de la vida es una falta de autocontrol. Y tercera opción, lo que caracteriza es que son centradas en el consumo inmediato, incentivadas a gastar y obtener ganancias inmediatas. La respuesta correcta es la primera opción. En lo que son culturas con orientación a largo plazo, según Hofstede, se caracterizan en que piensan en el futuro, tienen buena disposición a posponer gratificaciones propias e inmediatas por una buena causa. Si vemos el documento, veremos que en la página 194, en el primer segmento, dice que cuando se tiene una orientación a largo plazo, ¿no?, de las culturas, las personas se caracterizan por pensar en el futuro. Es por ello que en estos contextos culturales existe una buena disposición a posponer las gratificaciones propias e inmediatas por una buena causa. Entonces aquí, por eso vemos, ¿no?, de las características de orientación a largo plazo: pensar en el futuro, disposición a posponer gratificaciones. Es por ello que esto corresponde a que la respuesta correcta es la primera. Siguiente pregunta. ¿Qué dice? Teniendo en cuenta lo postulado por Harry C. Triandis, ¿qué modelo cultural se caracteriza por valorar el triunfo y el hedonismo? Primera opción, el modelo cultural individualismo horizontal. Segunda opción, el modelo individualismo vertical. Y tercera opción, el modelo colectivismo horizontal. Respuesta correcta es la segunda opción. Tomando en cuenta lo que dijo Triandis, el individualismo vertical se caracteriza por valorar el triunfo y el hedonismo. Si vemos el documento, veremos que en la página 194, en la parte inferior, donde está el cuadro 13.2, que habla de Triandis y los modelos culturales, que es el individualismo y colectivismo vertical y horizontal, dice que el individualismo vertical tiene orientación hacia el logro, valorar el triunfo y hedonismo. Por ello, entonces es que este corresponde, el individualismo vertical corresponde con, y de hecho hay un tercero que no se dice, ¿no?, la orientación del logro. Solo se dice valorar triunfo y hedonismo, que es en la pregunta lo que corresponde a la segunda opción. Siguiente pregunta, que indica: según Chaverri, Chávez y Fernández, 2022, ¿qué tipo de cultura muestra mayores niveles de desigualdad socioeconómica? Primera opción, las culturas colectivistas verticales. Segunda opción, las culturas individualistas horizontales. Tercera opción, las culturas colectivistas horizontales. Entonces, dentro de respuesta correcta es la primera opción. Sí, vemos lo que dice según Chaverri, Chávez y Fernández. Las culturas colectivistas verticales muestran mayores niveles de desigualdad socioeconómica. Si vamos al documento, veremos que en lo que es la página 195, en este caso el segundo segmento, dice que
Echeverry, Chávez y Fernández, 2022, en una revisión teórica reciente, indican que en las culturas colectivistas y verticales se muestran mayores niveles de desigualdad socioeconómica. Este hallazgo puede estar relacionado con el conformismo social, la tolerancia a la injusticia y la obediencia a la autoridad que caracterizan a esos contextos culturales. Aquí vemos, ¿no?, las culturas colectivistas, verticales, que tienen mayor desigualdad. Por ello, lo que corresponde a que la opción correcta sea la primera. Bueno, haremos una pausa y en un momento continuaremos con la otra parte en otro vídeo. Gracias.